Gracias, Ole, por eso recurrimos a Henry en su columna. ¿Cómo está, Henry? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Bienvenido nuevamente. Él, bueno, va a tener un espacio semanal, como ya hemos anunciado. Y en producción le dijimos, ¿qué te parece a vos que pasó con este avión? ¿Por qué hay tanto interés a nivel internacional de algunos países en echar luz sobre este tema? Y bueno, Henry viene con algunas respuestas interesantes. Es que justamente se ha transformado en uno de los misterios más grandes de los últimos tiempos. Sin dudas. Simplemente porque no se encuentra nada, porque hay, como decís vos, hay muchos países involucrados. Y hay 4 teorías que hoy vamos a analizar y vamos a tratar de entender cuál de las 4 teorías que existen es la más acertada o la que menos puntas sueltas deja, ¿no? Claro. Que de hecho muchas veces cuando hay teorías lo único que podemos acceder es justamente a la que es más coherente, ¿no? No se encuentra nada. Se había dicho que habían aparecido, pero no, este momento no apareció concretamente nada. No, absolutamente nada, ¿no? Entonces vamos a hacer rápidamente una cronología de los hechos para que se entienda en dónde estamos parados, ¿no? El 8 de marzo, recuerden que fue cuando se desapareció este avión después de 40 minutos de vuelo a partir del aeropuerto de Kuala Lumpur. Los investigadores primero empiezan a encontrar una posible vínculo terrorista porque habían 2 pasajeros con pasaportes falsos que después se enteraron que en realidad lo único que querían hacer era entrar a Europa. El 11 de marzo ya se empieza a ampliar el campo de búsqueda. El 12 de marzo se conoce lo que realmente se dijo, o el último mensaje que hubo, el último contacto que dice, entendido, buenas noches, fue el último mensaje que hubo de la tripulación hacia la torre de control. El 13 de marzo las fuerzas de Estados Unidos y expertos de los servicios secretos afirman que el avión continuó volando en su último contacto por radar después de que se contactaron, quiero decir, ¿no? El gobierno malayo lo desmiente, ¿sí? Ahí empiezan a ver las famosas contradicciones que hay en este caso, ¿no? El 14 de marzo los familiares denuncian que los celulares de los pasajeros siguen activos. No solo eso, sino que además están online en las redes sociales. De hecho, algunos están por momentos online y a veces no. Esto es bastante curioso, ¿no? Entonces, el 15 de marzo, el primer ministro de Malasia dice que alguien intencionalmente cortó y desconectó los sistemas de comunicación una vez a bordo, en vuelo. Esto ya empieza a ser un dato demasiado importante, ¿no? El 16 de marzo se descubre que el piloto borró el historial del simulador de vuelo que tenía en la casa. ¿Sí? Esto es mucho más curioso todavía. Obviamente el FBI el 19 de marzo, cuando se entera de esto, toma el control del simulador de vuelo y empieza a analizarlo. El 20 de marzo empiezan a haber diferentes avistamientos de restos que terminan siendo nada. El 21 de marzo, Obama en una conferencia de prensa dice que la búsqueda del avión es prioridad número 1 para Estados Unidos. Esto ya lo dijo Obama, exacto. Lo dijo Obama, ¿no? Y uno se cuestiona por qué para Estados Unidos, una superpotencia, la prioridad número 1 es encontrar el avión. Este avión malayo. Sí. El 24 de marzo, el gobierno malayo le dice a los familiares de los tripulantes que oficialmente el avión se cayó en el Océano Índico, se lo manda por mensaje de texto, una cosa terrible, poco seria, terrible, sí. Y que hasta ahora no se encontraron los restos. Entonces esto parece ser algo absolutamente raro, porque en definitiva, ¿cómo van a decir eso cuando en realidad no tiene ningún tipo absolutamente ningún tipo de prueba, ¿no? De sustento científico. Exactamente. El 4 de abril empiezan a haber señales que después terminan siendo nada, desaparecen todas las señales sonoras, ¿no? Pero fíjense, un dato sumamente importante. El 26 de marzo aparece en diferentes medios de comunicación una noticia en donde indica que Jacobo Rothschild, este mega multimillonario, de un hijo de una dinastía que ha controlado el mundo a nivel financiero, básicamente, tenía 4 socios chinos en el avión que obviamente desaparecieron, ¿no? Con los cuales compartía una patente y un invento que en ese momento se decía que era de semiconductores, que lo volvía mucho más millonario Jacobo Rothschild, ¿no? Dato sumamente interesante. El 5 de abril aparece una foto publicada por Los Angeles Times en donde un ingeniero de la IBM manda este mensaje a través de LinkedIn, creo que es, dice: estoy detenido por personal militar desconocido después de que el vuelo en el que viajaba fuera secuestrado. Trabajo para IBM y logré esconder mi teléfono celular durante el secuestro. Me han separado del resto de los pasajeros y estoy en una celda oscura. Mi nombre es Philip Wood. Creo que estoy drogado, no puedo pensar con claridad. Con este mensaje manda una foto. Y este es un dato sumamente interesante. La foto
que aparece aquí, dice, según los metadatos, o sea, los datos que aparecen con la foto, que estaría en la isla Diego García. La isla Diego García, que curiosamente, después vieron que les dije que el FBI estuvo analizando el simulador de vuelo, pudo descubrir que lo que había borrado el piloto era un entrenamiento que había hecho él mismo en volar a baja altura y aterrizar en la isla Diego García. ¿Sí? La isla Diego García, ¿qué es? Es una isla perteneciente, ni más ni menos, que a Gran Bretaña, pero alquilada al gobierno norteamericano, en donde hay una base militar, de las más secretas y más fuertes del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que la foto esté justamente mandada desde una base militar norteamericana y el piloto haya borrado los indicios que decían que se estaba entrenando en ir a esa isla, a la isla Diego García, reitero, base militar norteamericana, de las más seguras del mundo? Entonces, esta es la isla Diego García. Hace 2 días, la novia de Philip Wood, quien publica esta nota que viajaban en el vuelo, dice también en una nota a CNN que ella estuvo en contacto con diferentes militares y estos militares le dicen que lo que pasó no es ni un secuestro ni un accidente, que es simplemente una operación militar. Lamentablemente la periodista de la CNN no ahondó en el tema, porque era muy bueno ahondar un poco en el tema, ¿no? Pero bueno, lo dejaron por ahí, quién sabe por qué. Entonces, hay muchas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué tantos países involucrados? ¿Por qué tantos recursos? Realmente nunca se utilizó tantos recursos para buscar un avión. Pero a su vez con tantos recursos no se enseñó nada. Exacto. Eso es lo más extraño, ¿no? Y con la tecnología existente, sobre todo a nivel militar, ¿cómo no se detectó ninguna señal coherente? ¿Sí? ¿Por qué para Estados Unidos es la prioridad número 1? Ya nos preguntamos. ¿Y a qué se debe tantas contradicciones entre diferentes gobiernos, ¿no? Se ve que hay algo en disputa. Entonces, hay 4 tipos de teorías que nosotros podemos estar manejando. Primero, la hipótesis del accidente, pero si pensamos en la del accidente quedan muchas puntas sueltas, como por ejemplo, ¿por qué se desconectó el sistema de comunicación? No tendría sentido. ¿Cómo siguieron activos los celulares una vez que después que hubo el accidente? No, lógico, te caes en el mar, en el océano. Dejó de estar se te cae la pileta del celular y no te funciona más. Claro, y mucho menos online en redes sociales. Lógico. ¿No? ¿Dónde están los restos? Como decíamos, con tantos recursos no apareció nada. ¿Y a qué se debe la vuelta que dio en 180 grados hacia atrás? Modificó el recorrido habitual que tenía previsto en realidad. Porque si hubiese algún tipo de fallo, el fallo es fallo, no es tan recto y tan lineal, ¿no? Entonces la hipótesis del accidente la dejamos de lado. La hipótesis del secuestro, bueno, si es así, el piloto tuvo que ver, obviamente, por el simulador, ¿no? Por los datos que aparecen en el simulador. Los secuestros anteriores fueron reivindicados o para utilizar el avión para impactar en algo. Sí, ningún grupo terrorista lo reivindicó, en este caso nada. En este caso absolutamente nada, ¿no? Y si fue así, ¿cómo Estados Unidos no está alerta a un posible ataque de aviones? No está alerta a Estados Unidos, simplemente está buscando. Y como prioridad número 1, las señales debieron haber sido mucho más claras también si hubiese sido un secuestro. Una hipótesis que anda ahí en la vuelta, que si bien para muchos no es seria, vamos a tratarlo en forma seria, la hipótesis de un secuestro extraterrestre, un paso interdimensional, que muchos pueden creer en eso, ¿no? Igual no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué el misterio en torno al piloto? Claro. ¿Por qué tanta cosa oculta en el piloto? Y lo de Rothschild, entonces, en este caso, ¿habría sido casualidad? Yo no lo creo, ¿no? Que justo se hizo millonario porque los extraterrestres se llevaron el avión donde iban. Se hizo socio de los extraterrestres. De los extraterrestres, claro. Entonces aparece como cuarta hipótesis la hipótesis de una operación militar. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan de Rothschild que decíamos que tenía 4 socios chinos, 4 ingenieros que habían descubierto un mecanismo? Bueno, ¿saben de qué se trata ese invento? A ver. Ni más ni menos de una patente de transformadores de metales líquidos. Aquí tenemos el número de la patente y la fecha en que fue 30 de enero de 2014. 30 de enero de 2014 en China. Pero 4 días después de la desaparición del avión, Rothschild fue a reclamarla a Estados Unidos. No esperó nada el tipo, ¿eh? Ojo, eso no es un dato menor. ¿Y saben qué tipo de patente es? No es de semiconductores. Es la posibilidad de modificar metales como si fuesen líquidos continuamente a través de campos electromagnéticos. En otras palabras... Como Terminator. Exactamente. Terminator, ¿se acuerdan de ese robot que era inmune a las balas? Seguro. Bueno, según
esta patente, que reitero, de 4 ingenieros chinos que volaban en este vuelo, ya estaban desarrollando esta tecnología. Entonces, obviamente, que esto empieza a ser muy sospechoso. ¿Por qué? Porque interés militar, claro. Porque estos metales en fusión, en frío, tienen la posibilidad, ni más ni menos, de ser inmunes a las balas, de ser autoensamblables y pueden ser incorporados al cuerpo humano. Ajá. Esto podría cambiar el mundo. Sin duda. Entonces, esta teoría sí, obviamente, explica varias cosas. ¿Por qué el piloto estaba involucrado? La base de Diego García estaba involucrada, aparentemente, según esta teoría. ¿Por qué? Porque hay intereses militares. Es mejor tenerlo, este tipo de tecnología, en Estados Unidos que en China. O tal vez estaban en conjunto, o tal vez fue China. No se sabe muy bien. Pero evidentemente aparece claramente algún interés militar por este tipo de situación. Y otra cosa, no convenía derribar el avión. ¿Por qué? Porque quienes tienen que desarrollar esta tecnología son los 4 ingenieros chinos. Claro, hay que tenerlos vivos. Hay que tenerlos vivos. Entonces, tal vez en algún momento llegue a aparecer un secuestro, un atentado con el avión secuestrado. Pero ahí ya no va a ser creíble. Claro. Porque evidentemente quienes sí tienen que estar vivos para estos intereses son esos 4 ingenieros chinos. Apasionante realmente el tema. Obviamente estas son teorías, ¿no? Son teorías. 4 hipótesis, 4 hipótesis que se están manejando en torno a este tema que sigue siendo un misterio a nivel mundial. El 8 de marzo desapareció y aún no hay absolutamente nada. Y además ya pasaron los plazos como para, por ejemplo, dar con la señal de la caja negra también, ¿no? Sí, ya, porque tienen una batería que emite una señal sonora y electromagnética que dura no más de 30 días. Por eso si ya pasamos los 30 días, ya no hay posibilidades en ese sentido. He resuelto el misterio.